Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas en esta edición de día martes que cuenta con Nicole Rodríguez. Y antes de partir con ella, con los temas que ella trae, voy a recordarles un par de cosas. Uno, tengo dos libros ofrecidos en conjunto, un combo, Envejezco, Muérase y Insurrección, los dos hasta Navidad, la oferta 24.900 pesos por los dos libros. Punto. Segunda cosa, este jueves, como de costumbre, en la Casa del Jamón hay un espectáculo de flamenco, como siempre, de primer nivel. Como siempre, hay que reservar mesa para asegurarse que uno va a estar a full, comiendo, bebiendo y escuchando música. Si no alcanza a conseguir mesa, va a tener que ir al bar, a la barra del bar que está ahí mismo. No es malo estar en el bar, pero es más cómodo estar en una mesa, así que vayan reservando. Acuérdense que de la Casa del Jamón está en Tenderini 171 y al frente de la entrada hay un estacionamiento, así que no puede ser más cómodo. Y tercero, no at last, but not least, como dicen los gringos. Recuerden, Ignacio, esta criatura que ya debe estar en los 3 meses, que tiene un problema de salud muy serio, que se resuelve con un medicamento carísimo y ninguna persona normal tiene ese recurso, por eso que hay que ayudarlo como hicimos con la familia Renato, eso salió bien, hagamos que salga bien también con Ignacio. Ahí está el número de la cuenta corriente, el nombre del papá, todos los datos para que ustedes transfieran aunque sea un par de lucas, cualquier plata va a servir, o sea, mientras más mejor, pero en fin, Ignacio, amigos, los está esperando. Y ahora entramos en materia, y las materias las va a poner, como ya es costumbre, Nicole. Hola Fernando, ¿cómo estás? También saludo a nuestros auditores, a nuestros grandes auditores. Oye, partamos con el tema de la designación del candidato de gobierno para el cargo de fiscal nacional. Hoy se vencía el plazo. Siempre es bueno recordar el mecanismo. La Corte Suprema elabora una quina, luego el presidente de la República designa a su hombre o a su mujer y se envía al Senado donde el candidato necesita 33 votos. Se va a votar la próxima semana entre lunes y martes. Y acá me quiero detener para que podamos comentar, quizás brevemente, Fernando, sobre este nuevo proceso de elección de fiscal nacional. Un fiscal nacional que dura 6 años, una fiscalía que supuestamente es autónoma en el papel, funciona de una manera autónoma al resto de los poderes del Estado, con presupuesto autónomo, con reglas autónomas, donde se supone que los fiscales regionales también son autónomos al fiscal nacional. ¿Y en qué contexto viene esta elección? Recordemos un poquito lo que fue el fiscal nacional Abbott. Nefasto para la Fiscalía Nacional. Y acá, perdonen que sea tan categórica, no me gusta hacerlo, pero al fiscal nacional Abbott fue el que asumió en medio de uno de los mayores problemas que ha tenido nuestra institucionalidad democrática y que tiene que ver con el financiamiento de la política, que no solo tiene que ver con haber inventado boletas o facturas, eso es más bien de corte de servicio de impuesto interno, sino que tiene que ver la colusión entre el mundo empresarial y la política, y en el Congreso, lo que significa que acá no funcionaron los contrapesos, no significa que no funcionó el poder político, el Congreso, como debió haber funcionado. Y el fiscal nacional Abbott asume, después de una serie de negociaciones, primero están las transparentes, ¿no es cierto?, donde él expone ante la Corte Suprema, pero luego de su designación se fueron conociendo todas esas informaciones en las cuales él mismo reconoció reuniones privadas, entre las cuales la que tuvo mayor connotación fue una reunión privada con el senador Girardi. El punto es que todas esas suspicacias que se levantaron en torno a la figura del fiscal nacional Abbott, de que había comprometido cerrar rápidamente, y lo dijo además, los casos de financiamiento irregular de la política, donde supuestamente iba a funcionar rápido el sistema para poder llegar a puerto. Al final, el único puerto que se llegó es cerrar la puerta a investigar realmente, que fue lo que hizo también con el financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet. Digo esto porque esta elección no es una más de todas. Esta elección era tremendamente importante si es que el mundo político había entendido
el desprestigio en el cual había caído la Fiscalía Nacional, entonces esta elección era importante demostrar lo contrario, demostrar que había transparencia, demostrar que efectivamente los mecanismos autónomos debieran funcionar con respecto a los candidatos y una negociación de una negociación en la cual no fuera tan poco estética, es decir, se entiende que siempre hay intereses. Todos los países funcionan de la misma manera, siempre hay lobby, siempre los partidos políticos y las fuerzas políticas quieren tener mayor incidencia en su candidato, incluso la Corte Suprema puede tener su propio interés al elaborar la quina. Eso no tiene ningún problema, pero en la medida en que haya estándares y en la medida en que haya ciertos mecanismos en los cuales la elección finalmente termine siendo transparente y le devuelva a la Fiscalía Nacional la legitimidad que perdió con el fiscal Abbott y con los otros que vinieron antes del fiscal Abbott, que lo hicieron más o menos en la misma línea. Bueno, y esta elección, si bien el candidato del presidente Boric, José Morales, no estaba en los más altos puestos para ser el candidato de gobierno, ellos supuestamente tenían otro, que era Marta Herrera, la favorita del gobierno. La candidatura de José Morales, que hoy fue designado por el presidente Boric para ser votado en el Senado, sorprendió. Algunos analistas dicen el presidente Boric no se puede dar el lujo de perder la votación en el Senado de su candidato, por lo tanto, la designación de José Morales tiene que ver con cierta transversalidad en el apoyo a la figura de José Morales. Ok, puede ser, pero me quiero detener en que nuevamente el mundo político, los partidos políticos no estuvieron a la altura de lo que debió ser las reuniones y los comentarios y los análisis en cuanto a los 5 candidatos de la lista de la Corte Suprema. Si bien se siguen las reglas están claras y las reglas se siguen para la elección. Es decir, en la estructura se elabora la quina, llega al Ejecutivo, el presidente designa y luego se vota. Eso se respeta, ok. Pero lo que finalmente no se respeta tiene que ver con las negociaciones secretas, las conversaciones, y lo que menos se respeta es la estética. Es decir, ¿por qué un candidato tiene mayor aprobación dentro de las fuerzas políticas que otro? Ok, me parece que acá lo que se debería hacer es mayor transparencia con respecto a cuáles son el proyecto de cada candidato con respecto a la Fiscalía Nacional. Cada candidato expuso 10 minutos ante la Corte Suprema, eso es todo lo que pudimos conocer. Eso es todo lo que pudimos conocer de los proyectos que tienen los candidatos para la Fiscalía Nacional. Lo mismo ocurrió en el Congreso. Debería haber por lo menos una plataforma donde cada candidato propusiera qué quiere hacer con la Fiscalía Nacional, cuál es su diseño, cómo levantar la legitimidad y la efectividad de la Fiscalía Nacional y hacerse cargo de del bajo apoyo que tiene la Fiscalía en la ciudadanía, que a veces está en torno al 30%, pero hay veces también que ha bajado más. Tienen que recordar, con esto termino, Fernando, que la Fiscalía Nacional es el único ente persecutor en nuestro país en momentos en que Chile está viviendo sus peores escenarios de violencia, desorden y delincuencia. Por lo tanto, la Fiscalía Nacional pasa a ser tremendamente necesaria en este escenario. Me hubiera gustado conocer cuál era el diseño y qué planteaban los candidatos con respecto a esto. Pero en una exposición que finalmente terminan siendo lugares comunes, muy poco sabemos los candidatos, lo que al final uno termina pensando es, era el gusto de la mayoría política, porque no conocemos realmente qué quieren hacer con la Fiscalía Nacional. A serte franco, no entiendo mucho qué es lo que tú querías que sucediera, que habría sido mejor. Si hubieran expuesto más rato y hubieran tenido más tiempo para decir lugares comunes, porque ¿qué otras cosas pueden decir si no lugares comunes en un cargo como este? Que van a perseguir el crimen, que hay más dificultades, que el crimen organizado ha crecido, que las cosas son más complicadas, que es preciso que haya más personal y más presupuesto, que ese es un must, siempre pedir más plata. Yo no veo cuál es ¿qué diferencia habría hecho si hubieran tenido más tiempo para decir
más o menos lo mismo que tienen que haber dicho todos. Yo no he leído esas declaraciones de estas personas, pero me imagino que deben ser muy parecidas, casi calcadas, porque no veo que haya muchas cosas diferentes que decir respecto al ejercicio de ese cargo. Eh, Ahora, el tema de la autonomía. Yo no sé a qué llaman autónomo. En política no existe eso. Si significa algo autónomo, significa que entre un cargo o un poder y otro no hay una sujeción regular y pública en el sentido de que una actividad esté subordinada a las órdenes de otro. Autónomo es palabra que significa que tienes tus propios principios de funcionamiento. Pero en el fondo, en la política, no solamente eso no ocurre, sino que no puede ni debe ocurrir que las distintas instituciones y personas no se comuniquen unos con otros, como dices tú, conversen unos con otros. Es absurdo, no tiene sentido. Eh, Todo acto de autoridad supone tomar en cuenta lo que piensan, lo que pueden, lo que quieren otras autoridades, lo que quiere, piensa el personal de tu institución, lo que opina la opinión pública, lo que aparece en los medios de comunicación, y en eso consiste la política finalmente, en un procesamiento de todas esas cosas y no meramente en una especie de gestión empresarial, que ese era precisamente la gran falencia presidencial de Piñera, es que veía el país como una gestión empresarial cuando es exactamente lo contrario. De manera que a mí el tema de la autonomía, yo no voy a decir que estoy a favor de que no haya autonomía, estoy diciendo que me parece uno de esos términos que suenan muy bien, que hay que tener autonomía, que hay que tener esto, que hay que tener transparencia, otro término que no sé exactamente qué significa, pero que son artefactos semánticos comunicacionales que no tienen ningún significado. La transparencia. Yo no sé si en política puede haber mucha transparencia. Si querés llamar transparencia a lo que uno ve públicamente, bueno, siempre hay transparencia. Hasta en los gobiernos monárquicos uno ve de repente desfilar al rey. Pero la política se ejerce en lugares cerrados, en oficinas, en pasillos, en salones. Se intercambian ideas, se intercambian intereses y como resultado de esa interacción, las sociedades funcionan sin que nos agarremos los balazos todos los días. Esa es la política, no puede ser de otra manera. Y digo todo esto no para refutarte a ti ni para refutar a nadie, estoy simplemente haciendo una reflexión porque este tipo de cosas salen bastante a menudo cuando se analiza la política o se enjuicia algún personaje y se sacan a relucir estas entelequias llamadas transparencia, autonomía, diseño, agenda, programa, cuando en la práctica todo eso no tiene mucha operatividad en el seno de la política real de todos los días. Yo quisiera saber simplemente, cosa que tampoco lo sabríamos si hubieran estado una hora exponiendo, cuál es el talante, y eso lo vamos a ver en la práctica, el talante moral interno de estas personas, cuál es el nivel intelectual que tienen, cuál va a ser su capacidad para dirimir lo que es mejor en medio de todas estas interacciones políticas en que va a tener que estar metido de todas maneras, como lo estuvo Abbott. Sí. Yo no le critico a Abbott que se haya contactado con este y con otro y con el de más allá, porque entiendo que así es la política, me guste o no. Lo que le puedo criticar a Abbott es las falencias en la ejecución de las tareas que le corresponden, finalmente. Ya sea porque conversó o no conversó con Girardi. Eso lo dejo a un lado. Así que yo, con respeto a este caballero que no la conocía, ni sabía ni que existía, voy a esperar a ver cómo lo hace. No, pero no está elegido, ¿eh? Tienen que votarlo todavía el lunes y el martes de la semana. El que sea. Entonces, sí. Mira, lo voy a decir de otra forma. El que sea, para mí son todos igualmente anónimos, desconocidos, y para todo el mundo también. Salvo sus íntimos o la gente que ha trabajado con ellos en las cortes. Vamos a ver cómo se comportan cuando asuman el cargo. Vamos a ver qué uso hacen de las interacciones absolutamente inevitables que van a tener con otros poderes del Estado, en cenas privadas o en lo que sea, de las cuales no vamos a tener idea o las vamos a saber después por una filtración. Yo voy a medir al que sea elegido como fiscal por sus actos. Sí, pero te voy a agregar algunas situaciones. Yo, cuando me refiero al tipo de elección, entendiendo que siempre existen
reuniones, lobby, influencias políticas. Eso es inherente no solamente a la política, inherente al ser humano, ¿no? Sí. Cuando me refiero al tipo de elección, es que primero surgen los nombres. No, me parece que deberían primero surgir los proyectos que tienen las personas para efectos de qué quieren hacer en 6 años, en los cuales prácticamente es imposible que sean destituidos con la Fiscalía Nacional. Es decir, están todos preocupados los nombres, que si es de continuidad o no de Abbott. ¿Sí? Me parece que primero partamos por el proyecto. ¿Qué es lo que proponen para la Fiscalía Nacional? Eso es lo primero. Yo te entiendo, Nicole, esa parte te la entendí bien, créeme. Lo que pasa es que no entiendo qué clases de distintos proyectos puedan haber en esta materia. Es como Hay que, distintos énfasis, claro, como que tú porque tú podrías decir, como que le preguntara a un chofer cuál es su proyecto para manejar el vehículo. Y ahora, no, hay miles de diferencias, porque, por ejemplo, un fiscal podría decir algo que no se cumple, que está en la ley. Voy a enfatizar la independencia de los fiscales regionales, eso es una voy a generalidad. enfatizar en la persecución de no sé qué cosa, voy a hacer más transparente la labor de fiscalía en el acceso a la información, que acá te iba a agregar otra cosita. Entonces, sí hay distintos énfasis. No sé. Y además porque la Fiscalía Nacional es una institución que no está funcionando bien. Por lo tanto, la labor que viene es importante. Por supuesto, Eso, por el supuesto. Ministerio Público debe funcionar mejor porque está fallando. Entonces, ¿qué proponen para que no falle de la manera en que falla? Nada de eso lo sabemos, no por la exposición. Las exposiciones siempre son cortas, pero ellos deberían candidatearse con el proyecto, no con los nombres. A eso me refiero. Y en segundo lugar, con respecto a las autonomías, efectivamente, es muy difícil que sean 100% autónomos, aunque en el papel o en que las leyes o en la Constitución lo digan. Pero hay ciertas responsabilidades y hay cosas poco estéticas que llamo yo. En cualquier país donde una democracia, las autonomías de ciertas instituciones funcionan, un fiscal que reconoce haberse reunido en la casa de un senador en una conversación privada y oscura, donde no se registró vía lobby, es decir, el fiscal Abbott con Girardi, su obligación es renunciar. Cuando se descubre de lo oscuro a lo claro, hay miles de cosas que no sabemos. Pero cuando las instituciones autónomas funcionan y se empiezan a descubrir situaciones que no deberían haber ocurrido, existe responsabilidad para poder mantener esa autonomía. Y, por ejemplo, el caso del senador Girardi con Abbott debería haber sido una causal inmediata para que el fiscal Abbott diera un paso al costado. Entonces, estamos demasiado acostumbrados a que sí, pues bueno, se arreglan entre ellos. No, pues. No, pues. Bueno, pero A también eso me refiero. tú te refieres a eso, pero yo lo que tú no me entiendes, a lo que yo me refiero es que cualquier proyecto va a ser más o menos siguiendo la misma línea. ¿Qué van a decir? Van a decir, yo quiero que haya menos transparencia. Tienen que decir que tienen más transparencia. Van a decir, o sea, no son muchas las posibles opciones para una ejecución correcta de la función, y no son muchas las opciones para una proyección mediática correcta de la función, independientemente de lo que vayan a hacer. Ahora podemos juzgar a Abbott como queramos, pero juzgando a Abbott no sacamos nada, no nos agrega nada respecto a lo que vayan a hacer el que sea fiscal. Yo no, ¿qué quieres que te diga? No me hago ilusiones de nada porque creo que conozco cómo funciona la política en todos los tiempos, época y lugares, y es más o menos igual. No hay muchos cambios. Por supuesto, uno quisiera que llegara una Abraham Lincoln a cada puesto, pero eso es una excepción histórica que ocurre una vez cada 1.000.000 de años más o menos. No me hago muchas ilusiones. El que sea que llegue no va a ser muy distinto a lo que fue Abbott. A lo mejor no va a cenar con Girardi, sino que va a cenar con Tellier, o va a cenar con Cast, va a cenar con alguien, va a cenar con todos los que tenga que cenar. Y la verdad es cosas que no habríamos podido, digamos, tener un mejor juicio sobre lo que viene con un proyecto que, como tú dices, que hubieran presentado, porque serían todos iguales. ¿Qué diferencias pueden haber? Los énfasis serían los mismos. No veo opciones en esta cuestión. No veo muchas opciones en la ejecución de un cargo que tiene una función recontra específica. Pero mira, si yo hubiera conocido a estos fulanos, que no conozco ninguno,
yo me concentraría en tratar de imaginar qué valor tienen como personas. Y eso es la única cosa que puede ejercer una diferencia al final de cuentas, una vez que uno entra en las máquinas complicadas, esta máquina trituradora que es la política. Si vas a dejarte triturar, si vas a dejarte absorber, si vas a dejarte arrastrar a eso que tú llamas una reunión oscura, o no. Y de eso no nos dice nada los proyectos maravillosos que pudieran decir, que pudieran incluso publicar, sino que nos va a decir la conducta y nos van a decir los antecedentes. Como yo no conozco los antecedentes de ninguno, ni siquiera conozco los nombres, quedo en el limbo y en suspenso, esperando lo mejor, bueno, como dicen. Sí, de todas maneras la exposición de los 5 no fue igual, ¿eh? Y insisto en que el Ministerio Público tuvo una serie de labores y como cualquier director de medios de una institución, por supuesto que uno le pone un sello y le pone los ejes donde debiera estar la falencia. Pero una de esas nos llevamos una grata sorpresa con el que es elegido. En una de esas va a ser muy parecido a Abbott. Yo creo que lo más probable siempre es lo que se da. Lo más probable siempre es lo más probable. Lo más probable es que no sea muy distinto a Abbott, porque las conductas de las personas más tienen que ver con el contexto en que están actuando. Estamos en un contexto político, social, económico, cultural, tal que las conductas al estilo de lo que uno imaginaba y quizás ni siquiera sea así. Los políticos, no sé, la república parlamentaria, todas esas son cosas que yo no sé. Hoy en día la política es más sucia, más corrupta, más confusa, más enredosa, más vaga, más deshonesta que lo normal. Y con eso van a tener que lidiar el nuevo fiscal. Vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver qué fortaleza moral tiene, vamos a ver cómo se las arregla cuando lo llamen por teléfono los distintos agentes del poder. Vamos a ver, o no lo vamos a ver, en realidad no lo vamos a ver nunca. Esas cosas no se ven, no se ven. De las noticias del país tampoco sabemos, por ejemplo, qué es lo que opina acerca de la situación en la macrozona sur. No. Pero claro que debería estar en una presentación de él cuando se elaboró la quina de la Corte Suprema para saber si él opina igual que el presidente Boric o no, en el sentido de que hay un acto terrorista o estamos frente al terrorismo en la Araucanía. Son definiciones tremendamente importantes y no las sabemos. Me imagino que debe pensar lo mismo que Boric, puesto que Boric lo eligió. Deben pensar parecido, y si no piensa parecido se lo va a guardar porque tiene que entrar en relación con la presidencia y todo. A ver, tú ahí donde las diferencias se van todas desvaneciendo un poco y se va formando una sola entidad viscosa que es la acción política. Amigas, amigos, voy con mi primer bloque comercial. Voy a partir con un software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros y todos los tamaños. Un software que lo hace todo, tiene que ver con la parte administrativa, con la contabilidad, con los estados financieros, control de stock, de remuneraciones, todo lo que tiene que ver con las planillas personal. Se integra con los bancos, se integra con el Servicio de Impuesto Interno. Es como una especie de cerebro financiero en gran escala. Y este software se llama Kame ERP. Ustedes están viendo a mi derecha los datos para contactarse. Se implementa en 2 miserables horas y estamos listos. Taylor, amigos, es súper importante en una empresa tener un buen software. Conozco personalmente a quienes han partido con un software que no demasiado complicado o que le faltó algún elemento o que nunca lo pudieron manejar y quedó ahí botado en el computador. Hay que elegir bien. Kame ERP. Otro software, esta vez es para administrar edificios, pero integralmente. Un edificio es como un barco, ¿eh? Hay personal, hay que reparar cosas, hay temas financieros, hay problemas sociales entre los distintos vecinos que viven en el edificio, que a veces son espantosos, son guerras atómicas. Hay muchas cosas que ver en un edificio, muchas cosas que administrar, pagos de todo tipo, y para eso está este software que se llama Edifito, o más bien dicho, la empresa que lo produce, que es una empresa grande que maneja este software en miles de edificios, no solo en Chile, sino en América Latina. Estamos hablando entonces de un software que está funcionando muy bien hace mucho tiempo en todas partes, y yo le aseguro, amigo, que usted que forma parte de una administración de un edificio o de varios, a lo mejor usted es una empresa que administra edificios, he aquí el software que usted necesita.
Y ahora pasamos del software a la internet con inviertanusa.cl. Ya saben, es una empresa chilena norteamericana que lo lleva de la mano en brazo a Estados Unidos a invertir. Usted llega acá a inviertanusa.cl y dice quiero invertir en Estados Unidos, no sé ni por dónde empezar, y ellos le dicen don't worry, y le muestran un portafolio con 3.500 franquicias para que usted vea por dónde va la cosa. Le muestran otro portafolio con opciones inmobiliarias. Una vez que usted escogió por dónde va a meter la plata, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito ahí, lo ayudan a constituir empresas comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y eventualmente le consiguen viceresidencia. Todo en inviertanusa.cl. Y continúo con Soluciones Masterfloor Limitada, una pyme chilena, SMF para decirlo más breve, dedicada a proveerle a usted, señora, señor, de líquidos especiales para los distintos tipos de pisos. Pisos como el parqué, el piso flotante, esa alfombra que llaman moqueta, las alfombras de verdad, el piso de estos como de plástico, linoleum o como sé cómo se llaman, los pisos de cerámica, los azulejos, la piedra pizarra. Cada piso necesita un producto distinto para mantenerse bien, para evitar desgaste, para que se vea mejor. SMF, estimados amigos, la solución. Y termino este bloque contándoles que miclimo.com tiene una promoción muy especial entre el 21 y el 25 de noviembre. O sea, ya empezó. Ayer debía haberle hablado de esto, pero se me fue. Ustedes saben que yo soy un viejo majareta ya. Se llama White Week, no Black Friday. Este es White Week, la semana blanca. Precios, descuentos, mantenimientos gratuitos para los equipos que se compren con esta promo de esta semana White Week. Estimados amigos, aprovechen la oportunidad. Acuérdense lo que les he dicho, que vienen unos calores atroces. Y del calor sí que es difícil arrancar, ¿eh? Del frío, por último, uno se manda un whiskazo. Pero del calor, uno no puede estar todo el día dentro de la ducha. Así es que, amigos, miclimo.com, White Week. Precios especiales, mantenciones especiales, todo especial. Vaya a ver los detalles a miclimo.com. Vuelvo con mi amiga polemista Nico. Oye, vamos a darle una mirada a lo que fue el viaje y la gira del presidente Boric en la PEC, en Tailandia, las 21 economías del Asia-Pacífico. Bueno, y como ustedes saben, siempre el resumen del gobierno y la conclusión es que le fue magnífico el presidente y fue una gira muy exitosa. Yo acá voy a poner otro punto porque me parece que nuevamente en gira el presidente vuelve a reflejar las inconsistencias y las contradicciones propias de su gobierno y de él mismo, de esta adolescencia en la cual todavía no sabe cómo posicionarse. Y volvió a hacer lo mismo que hizo en la Cumbre de las Américas. Presentó a Chile, ¿se acuerdan en la Cumbre de las Américas cuando presentó a Chile como un país que tiene carabineros que violan los derechos humanos, un país que tenía grandes problemas pero que íbamos en la senda de recuperarnos, etcétera, etcétera? Bueno, una vez más volvió a decir que Chile al principio dijo era un gran país que da certezas y garantías, donde hay mucho por invertir, pero finalmente dice, estamos enfrentando problemas importantes que los vamos a resolver. Bonita manera de vender a nuestro país. Y partió diciendo, no quiero presentarles aquí un país perfecto, una especie de paraíso en la tierra, porque no lo somos. ¿Qué presidente que ame su país y que entienda de qué se tratan estos foros, de cómo se llama a invertir en su propio país, qué presidente que entienda eso hace un discurso presentando primero los problemas que tiene su país y por lo demás problemas presentados desde un diagnóstico político, desde su posición política, desde su coalición? En el fondo el presidente, lo mismo que hizo en la Cumbre de las Américas, no logra salir del relato de criticar
estos 30 años de Chile porque no es capaz de visualizar a Chile con esta altura de Estado, con esta perspectiva, sino que siempre se posiciona en la misma posición de candidato, es decir, de este diagnóstico de un Chile de las grandes desigualdades, de un Chile donde durante 30 años lo único que se hizo fue aumentar la injusticia y las brechas sociales, pero no se preocupen inversionistas porque vamos camino a solucionarlo. A mí me parece que él opta por no traicionar a sus bases, pero al final de cuentas termina traicionando a su propio país, que es a Chile, porque él nos debería vender como corresponde. Ahora, luego agregó, es muy interesante analizar el discurso para no quedarse en esta idea de que el discurso sonó bonito porque después dijo un poema. Luego también dijo que la falta de confianza que existe en el país, uno de nuestros principales focos entonces está en construir esa confianza entre el sector público y privado. Y si no las construimos, nada va a funcionar. Es decir, concluyo, invita a invertir en Chile, pero reconociendo que no hay confianza en el sector público y privado. Y él no entiende que para la imagen internacional, y esto es relevante porque esto refleja la disociación que tienen con respecto al diagnóstico y relato político que han estado levantando desde el Frente Amplio versus la realidad. Él no entiende que los 30 o los 30 y tantos años donde Chile construyó una gran imagen internacional, este pequeño país de hoy de casi 18 millones de habitantes, tuvo que posicionarse con un diseño internacional. El otro día leía una entrevista de Soledad Alvear muy interesante diciendo, nosotros no éramos considerados los foros, nosotros en las cumbres éramos un pequeño país que era conocido por dejar atrás la dictadura, pero nosotros no nos conocían, tuvimos que construir confianza, tuvimos que decirle al mundo que éramos distintos al resto de Latinoamérica porque acá el Estado de Derecho se respetaba, las garantías se respetaban, éramos serios y por lo tanto vengan a invertir en Chile. Toda esa imagen y ese modelo, el presidente Boric no entiende que es respetado y fue valorado en Chile. Por lo tanto, en sus discursos, cuando lo que hace es vilipendiar ese modelo, cuando lo que hace es vilipendiar lo que se construyó durante esos 30 años, lo único que hace es alejar la inversión. Entonces, me parece que hay una especie de, ¿cómo lo podríamos catalogar? Una especie de entre infantilismo e ignorancia completa de cómo él debiera posicionarse y cómo debiera plantear al Chile de hoy en esos foros si es que quiere realmente atraer inversiones. Les voy a decir la última frase desafortunada. Dice, lo peor que puede pasar para las inversiones extranjeras en Chile es que no hagamos cambios. Es decir, Chile le da garantía a los inversionistas, pero ojo que vamos a hacer cambio, entonces vengan, porque lo peor es el status quo cuando es todo lo contrario. Los inversionistas van a llegar si les aseguramos el status quo y de que no le vamos a cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, esta destrucción de la imagen de Chile me parece que había que hacerla notar porque no nos quedemos con la frase de que el presidente Boric tuvo bilaterales, de que porque en estos discursos que fue en estas reuniones, estos foros generales, esto fue lo que se vendió de Chile. Bueno, pero se te olvidó a ti mencionar que comió escorpión con alguien allá. Eso es un mérito, sí. ¿no? El mercado, sí. Bueno, Boric es lo que es nomás. Boric no va a ser nunca distinto, va a seguir siendo lo que fue cuando tenía 16, 15 años, un dirigente colegial. Sigue funcionando con los mismos parámetros de un dirigente estudiantil. No sé si habrá alcanzado a llegar al nivel de un dirigente universitario, no tengo idea, pero no ha sobrepasado ese tope. Y es un hombre intelectualmente bastante limitado, de medianas capacidades, para peor, empapado, como toda la gente del Frente Amplio, que son iguales a él, empapado en la folletería, pseudo progresista, supuestamente superadora de todas las ideas del pasado, profundamente arrogante, vanidoso. Creen, no solo él, sí, es una generación completa, creen que ellos tienen
las respuestas, que recibieron las tablas de la ley en el Monte Sinaí, que todo lo que se hizo antes, y lo han dicho tantas veces, fue un desastre, que la concentración fue un desastre, que aumentaron la injusticia, porque ni siquiera leen las cifras y no tienen idea que si llaman que aumentaron la injusticia a que la gente dispone de más recursos. Yo no entiendo qué concepto de injusticia tienen, pero repiten como loro, porque no piensan las mismas frases hechas, y tú lees lo que decían en Twitter o lo que decían en otros medios hace 10 años y exactamente lo mismo. No han aprendido nada, no han olvidado nada, son lo que son limitados, y lamentablemente el país, que también es limitado, los puso en el poder. Sí, al final de cuentas, Así es. aquí el responsable se llaman los electores que votaron por ellos, que votaron por los que llegaron al Congreso. Para que hoy a dar nombres sería muy odioso. Los que llegaron a la moneda son los que votaron por esta generación mal educada, arrogante, que no tiene idea del pasado de Chile, que no tiene idea de absolutamente nada, que en su vida han estudiado un libro de economía, que no tienen conocimientos más elementales ¿para qué voy a mencionar las ciencias duras? Porque ahí les ponéis un cero. Entonces, que vaya a Tailandia a comer escorpiones y a decir que el país, que vengan los inversionistas, pero en esa estamos cambiando todo, no me extraña. O sea, eso es lo que corresponde al intelecto de este señor nomás, pues. Para más remate, según dice la doctora Cordero, que yo no le tengo mucho amor precisamente porque me usó de material durante no sé cuánto tiempo, ya era como un más para ella decirse Hablar de cosas de ti. mí, pero parece que es psiquiatra, ¿no? Parece que tiene algunos problemitas también en ese plano el señor presidente de la República. Entonces, es la tormenta perfecta desde el punto de vista mental. Eh, Ahora, déjame detenerme en el te tema dejo. del TPP-11, porque si hay un tema que refleja esta inconsistencia e incongruencia, en el mismo lugar es el famoso tema del acuerdo de libre comercio del TPP-11, que no se llama exactamente TPP-11. Mira lo que pasó con el TPP-11. Por mucho abrazo y cerveza con Justin Trudeau, mira que son los progresistas jóvenes, etcétera, Canadá dijo no a las side letters. Mm. Pero además de eso, el presidente Boric dijo ahí mismo que Canadá comparte la idea de que hay desigualdad de trato entre las empresas y el Estado. Pero paralelo a eso, Cancillería chilena, en el mismo encuentro, en el mismo momento, firmó un memorándum de entendimiento, un documento entre Chile y Canadá, donde se reconoce que los TLC reflejan el equilibrio entre los compromisos de protección de inversiones y el entorno de los gobiernos. Entonces, ¿cómo puede ser que Cancillería, que se dio a conocer este memorándum, diga eso en el mismo viaje mientras el presidente Boric sigue diciendo que, si bien Canadá rechazó las side letters, pero reconocen que existe esta desigualdad de trato entre las empresas y el Estado, y paralelo a eso, la Cancillería muestra este memorándum donde reconoce que hay un equilibrio y por último existen los mecanismos para poder destrabar cualquier tipo de conflicto que existiera. Entonces, mira cómo esto mismo, concentrado en un mismo lugar, refleja esta especie de, no sé, Disociación. exacto, Esquizofrenia del política. mismo gobierno. Ahora, reconociendo esto, más todos los no que salieron de los países para las famosas side letters, ¿qué es lo que hoy, qué excusa tiene hoy el gobierno para retrasar la firma del tratado del TPP-11? No tiene ninguna. Y tú sabes lo que están haciendo, porque si no pierden, empatan. Entonces ahora el relato no es que a Chile le interese que se revise el mecanismo de solución de controversia entre el Estado y las empresas en el TPP-11. No, lo que dice Ahumada ahora es que a ellos les interesa posicionar un tema a nivel global. Bueno, Es pero mira, decir, que se abra esa discusión de los países, porque eso es lo que hay que empezar a hablar para poder modernizar los bueno, tratados de Chile de libre comercio, sin además reconocer que todos los tratados de libre comercio, todos, tienen periodos de revisión y de modernización. Pero bueno, el relato del gobierno hoy es que estos mecanismos de solución de controversia y de la jurisprudencia, etcétera, para ellos es importante que sea un debate global, o no sea, solo el TPP-11, eso se académico. dan por ganar.
una cosa académica. Se transfirió. Exacto. Bueno, pero mira, en primer lugar no hay que darle mucha pelota a lo que diga Ahumada porque es un tontón, ya lo he comprobado. Es cuestión de mirarle la cara incluso. Tiene cara de tonto y es tonto por lo que dice, por lo que piensa. Eso no tiene remedio, no tiene remedio. Segundo, esta disociación entre hechos y palabras muestra la estructura de este gobierno, porque al final de cuentas tiene que hacer ciertas cosas, incluso a la fuerza y con demora, tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que hacer lo que tiene que hacerse. Pero por otro lado, tiene este discurso para contentar a las huestes de descerebrados, digamos, que conforman la izquierda progresista. Entonces, a los descerebrados hay que seguirles con estos discursos sobre ahora trasplantados a un plano estratosférico. Tiene que ser un debate global. Los extraterrestres también van a participar. La galaxia completa se van a reunir en el planeta Mongo a estudiar este tema. Entonces, con eso, a contentar a los descerebrados y por otro lado, tras cartón, haciendo lo que hay que hacer y firmando los tratados nomás. Ese es el gobierno que tenemos y resultado de una contradicción interna, que es un gobierno que ha llegado con estos discursos, pero por otro lado no puede hacerlos funcionar. Bueno, lo voy a dejar por otro programa, lo que yo creo que ya viene en camino, porque creo que ya la revolución que efectivamente hemos estado viviendo llegó a su final. O sea, se abortó. Se abortó. Ha abortado, señores. La criatura nació muerta. Alcanzaron a hacer algunos estropicios, pero no van a poder ir más lejos. Pero el discurso puede ir tan lejos como tú quieras. Ahora paso a otro bloque comercial, mientras Nicole cranea lo que me va a decir. Los dos puntitos, sí. Dos puntitos, todo lo que usted quiera. Amigos, amigas, la editorial chilena que está editando puros títulos importantes, usted sabe ya cómo se llama, Edisur. Usted sabe que tiene un local en compañía 1025. Usted sabe que los títulos que yo les he mostrado mucho son títulos importantes, de autores importantes a nivel mundial. Los temas son variadísimos: ciencias políticas, Maquiavelo, novelas, temas de estrategia militar, de todo. Y eso que yo les he mostrado una fracción de lo que hay en la librería de ellos. Vaya a compañía 1025 o entre al sitio edisur.cl y vea todo lo que está disponible. Los libros están muy bien hechos. Es muy importante un libro que uno lo abre y que no se desarma, bien empastado, buen papel, precios accesibles, un excelente libro. Edisur. Continúo con AutoWolf, la empresa que repara la carrocería, dije, no chasis, no motor de su automóvil, lo deja impecable. Los autos, usted sabe, la pintura se empieza a desteñir, el abollón, que me chocaron en el estacionamiento subterráneo, que siempre las mujeres le echan la culpa al estacionamiento subterráneo, las chocan ellos, pero en fin, los rayones, todas esas cosas se lo dejan impecable en un día en su casa, en un día, estimados amigos. No te ríais porque tú sabes que es cierto. Autowolf.cl, estimados amigos. Sonó como machista, pero hay cosas que no puedo negar. Está no, bien, es verdad, pues, es un tema, digamos, de lo que se llama el periespacio en términos psicológicos. El control del periespacio es un poquito distinto entre hombres y mujeres. Eso es un hecho, lamentablemente, no es un tema que uno elija, ¿no? Es un hecho biológico y fisiológico. Sigo con kmmillas.cl, la empresa en internet que compra sus millas acumuladas en los vuelos que usted no va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen en la nada. Vaya a kmmillas.cl y se los van a comprar a buen precio y usted a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Y termino este bloque con compreoro.cl, donde usted compra oro o plata o las dos cosas, los metales preciosos propiamente tal, ya sea en forma de monedas, de lingotes, algunos lingotes chiquititos así, de este porte, 10 gramos, oro, 99,99% pureza, ese lingote chiquitito así, vale mucha plata, usted puede tener en el bolsillo una fortuna completa, lleva el oro y la plata donde quiere, la vende donde quiere, es un resguardo financiero, es una póliza de seguro, tener en su casa y no en una bolsa en el mundo que de repente se puede desplomar parte de sus recursos. Y ahora vamos a los dos puntos. A los dos puntos de Nicole. Porque para ir cerrando el tema, qué interesante lo de China, pero antes de decir
que mira cómo seguimos en la línea de la inconsistencia. En la reunión bilateral que tuvo el presidente Boric con Xi Jinping, el presidente Boric destacó varias cosas, pero una de ellas es que China le pidió apoyo para que Chile le diera su voto para entrar al TPP-11. Y Chile lo va a apoyar, dice el presidente Boric. Entonces, ¿en qué quedamos? Chile ni siquiera ha promulgado el Tratado de Libre Comercio. Chile dice que no porque no, las ganancias son marginales, que las side letters, que la soberanía nacional, que toda la tontera que han dicho, pero resulta que viene un país como China y le dice a Chile, deme los votos para entrar al TPP-11 porque China no pertenece al bloque. Y Chile le dice, sí, claro que lo vamos a apoyar. ¿Cómo es la cosa? Entonces otros países entran porque es beneficioso y Chile no. Es muy raro, es una... Es la disociación. una línea retórica que es muy difícil de decir, ¿no es cierto? Bueno, pero si eso tiene un Ahora, nombre, ¿ah? En psiquiatría ese tipo de funcionamiento tiene un nombre. No me acuerdo en este momento, ¿ah? Pero a lo mejor algunos de nuestros visitantes del canal se acuerdan de cuál es el nombre de esto, de que en un momento uno habla como Jekyll y Hyde. En un momento dado uno está en contra de algo, y en el momento siguiente está a favor, incluso vota, da votos favorables, como que ya estuviéramos adentro, felices de estar adentro, y queremos tenderle la mano a este socio de 1.400 millones de habitantes que nos está empezando a poner la pata encima. Bien, y entre paréntesis esto claro, muestra esta tendencia de la izquierda chilena a caer de rodillas frente a los chinos, frente al Partido Comunista Chino. Los chinos no tienen nada que ver, son las primeras víctimas del Partido Comunista Chino, son los chinos. El Partido Comunista Chino, ahí sí todo vale. Con China todo vale. Con los demás son todos imperialistas. Los chinos no, son súper buena onda. sí, Y hay una democracia china, tú sabes, dijo Jinping, explicó que ayer era una democracia muy especial en China. muy especial, pero mira lo interesante que pasó en la PEC con respecto a la figura de Xi Jinping. Se filtró la semana pasada una imagen en la cual Xi Jinping reta abiertamente a Justin Trudeau por la filtración de una información que salió de una bilateral que tuvo con Justin Trudeau y también habló de los derechos humanos. Ahí está todo el video con algunos momentos con traducciones para entender cómo Xi Jinping reta a Justin Trudeau literalmente. ¿Qué hizo ¿Cuál Trudeau? fue la respuesta o la reacción de Justin Trudeau en el momento en que Xi Jinping lo reta y lo interpela? Nada. ¿Qué Oh, pasó con el presidente Boric cuando saluda a Xi Jinping? No solamente le da la mano, le hace una reverencia. Y así les puedo decir algunos otros detalles. El punto central es que llama la atención cómo estas figuras, que algunos las califican de el soft power progresista que hay en el mundo, se rinden ante la figura de Xi Jinping, un Xi Jinping que viene fortalecido por su reelección, y dos, un Xi ¿reelección? Jinping con una China ¿Llamas que ya reelección a hace mucho eso? rato, en reelección, no sé cómo se llama, una China que hace mucho rato dejó atrás lo que ellos llamaban ese silencio estratégico. Xi Jinping ya no le interesa aparentar, Xi Jinping ya no le interesa tener ese silencio mientras algunos hablan de violación de los derechos humanos, simplemente se instala y se pone y dice en China hay una democracia y le da lo mismo lo que le dicen. Antes de la PEC, Xi Jinping tuvo una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, con Biden. ¿Y qué pasó? Que a la salida de esa reunión, una periodista empezó a interpelar al presidente Biden, diciéndole abiertamente, presidente, no le preguntó por los derechos humanos a Xi Jinping, lo empezó a decir, y salieron guardias chinos y tiraron atrás a la periodista y prácticamente la golpearon. No la golpearon, pero la tiraron fuertemente atrás. Algo que al final hizo reaccionar a todo el mundo ahí. Ya no les interesa a los chinos aparentar. Los chinos ya son lo que son y su estrategia hoy es muy distinta. Salieron de esa, como en diplomacia le llamaban ese silencio estratégico, etcétera, ya no lo son. El problema es que estas figuras como Justin Trudeau y el mismo presidente Boric se rinden o le temen a esta posición que tiene Xi Eso Jinping se llama, y no le rinden tributo. eso se llama temor estratégico. Acá en Temor Chile, estratégico. acá en Chile podríamos hablar de chupar los calcetines estratégicos. Todo depende, es Exacto. cuestión de ponerle el calificativo estratégico. Yo estratégicamente, puesto que tengo que cumplir con mis obligaciones del sexo,
del CESO, más bien. Amigos, patriciastocker.com es el buffet que usted tiene que acudir, tiene que visitar para registrar su marca de una vez por todas. No siga chuteando el tarro. Registro de marcas en Chile y en el extranjero. No solo registrarlas una vez y se acabó, hay que mantenerlas, conservarlas, renovarlas. Es un tema para siempre y es muy importante si usted tiene una empresa para que no tenga problema en el futuro con los sinvergüenzas de siempre, los aprovechadores, los deshonestos, que son legión. patriciastocker.com. Continúo, y a propósito de los sinvergüenzas, existe esa, y siempre ha existido los delincuentes, los ladrones, etcétera, y usted no quiere que le roben en su empresa, no quiere que le roben el computador con los datos de todos los clientes, no quiere que una mañana, digamos, casi le venga un soponcio al ver todo desvalijado. Póngase en manos de tepillé.cl, una empresa de seguridad que funciona a otro nivel, y si usted no me cree lo que estoy diciendo, entre a tepillé.cl y ahí se va a dar cuenta cómo funciona. Es otra cosa, estimados amigos. No se dejen engañar por este nombre de la empresa, así que un poco humorístico si ustedes quieren, pero por Dios, la capacidad que tiene tepillé.cl, que no lo pilla usted el delincuente. Sigo con el plan de verano, 24 clases de inglés de entreninglés.com. ¿Cuánto vale? 24 clases, 397 lucas. Divida 397 por 24 y le va a salir como 15 lucas por clase o un poco menos, 14.355 creo. Me estoy cachetoneando. No es tanta mi habilidad matemática. Plan de verano, 24 clases en 397.000 pesos, amigo. Una cantidad ridícula. 24 clases en entreninglés.com. Profesores de inglés, clases online. Va a salir usted al fin, hablando y entendiendo inglés. Va a poder ver sus series en Netflix sin tener que ver los ridículos subtítulos que suelen ponerle. Todos equivocados, casi siempre. Continúo con Hey. Casi siempre, ¿verdad? Sí. Hey, amigos, Ángel Hey, el gran corredor inmobiliario de Chile, el más rápido. Lo que usted necesita ahora, dado lo difícil que está el mercado inmobiliario, es el mejor. Si no, bueno, puede estar meses ahí tamboreando en un cacho. Ángel Hey tiene métodos, tiene personal para hacer las cosas de otra forma y hágame caso, póngase en manos de él. Y termino con Espacio Ajedrez, donde los productos que ustedes están viendo ahí, yo creo que están ahí en la foto nomás, pero usted puede preguntar si queda algún reloj, si queda alguna de estas cajas, porque los precios todavía quedan. Los precios están súper rebajados, esto va a durar hasta Navidad. Yo no sé si quedan los artículos que se están mostrando, pero ¿a usted qué le cuesta? En un minuto entre espacio.ajedrez.com, averigua, y a la pasada, por último, averigüe de los cursos que vienen, que están siempre llegando, nuevos cursos. Concentración. Yo estoy tan concentrado que me quedé paralizado. Ya. Esta mente dispersa que uno tiene. Muy bien. Yo les puedo contar algunas de concentración que no me las creerían, porque uno llega, cuando desarrolla la concentración con el ajedrez o con otras cosas, llega a cierto extremo a veces que hasta son para la risa. Pero en fin, volvamos con Nicole. Oye, sí decir que la concentración, que hoy los niños prácticamente es muy difícil que la tengan con las pantallas y los celulares, es algo que se practica. Sí, después vienen todos estos diagnósticos médicos, ¿no?, que tienen niños de déficit atencional. La concentración se practica, es un ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en vez antes de darle pastilla a los niños, mejor aplicar algunos ejercicios que hay que tener disciplina y hacerlos, pero bueno, me estoy saliendo del tema. No, oye, a propósito de... El tema más importante de todo, el tema de la educación en Chile. Estas cosas más importante. Si tuviéramos una generación que no la tenemos, de jóvenes que se concentran en los estudios, yo estaría tranquilo, incluso con Boris y todo en el gobierno, no importa, Boris se va a ir algún día y viene otra generación. Pero el problema es que no es así. El problema es que tenemos esta generación. Ya, sigamos. Esta generación. Para el programa de jueves voy a hablar del presupuesto que están destinando a la educación el próximo año, el presupuesto 2023, porque luego, ya a finales de noviembre, debe ser aprobado. Y acá hoy me voy a concentrar, sí, en el presupuesto de seguridad, porque me parece que la oposición
es decir, la centroderecha y todo el resto de las fuerzas políticas que se han estado armando, han explicado mal por qué rechazaron la partida de seguridad. Acuérdense que hubo una polémica por el rechazo al presupuesto de seguridad de la Cámara de Diputados, ahora ya va a pasar al Senado, y la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo, con la seguridad no se juega. Ok, resulta que el gobierno ha hecho solo anuncios, dijo que anunciaría la política nacional contra el crimen organizado, dijo que lo iba a hacer a finales de octubre, después mediados de noviembre, estamos a finales de noviembre y todavía no la conocemos. Carolina Toá está a cargo del acuerdo transversal por la seguridad, algo que todavía no ha podido tampoco unir criterios. Y entonces, ¿qué pasó? Le rechazaron la partida en la Cámara de Diputados con justa razón. ¿Por qué? Porque la realidad es que el presupuesto, por ejemplo, para Carabineros, solamente aumenta 2%, PDI 0.7%, Fiscalía 0.3%. ¿Y qué pasó? Que no hay especificaciones, uno, y dos, el Ministerio del Interior, a través de la subsecretaría, tiene un aumento del 175%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la ministra del Interior, Carolina Toá, dice, ¿están rechazando el presupuesto de seguridad? No. Lo que pasa es que seguridad la están concentrando en el Ministerio del Interior, sin ningún tipo de glosa, de especificación, de partida, de decir específicamente dónde van a gastar ese presupuesto, y simplemente tienen el anunciado de decir el Ministerio del Interior necesita este aumento de 175% para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado o para todas las políticas de seguridad, pero la realidad es que la bajada de ese presupuesto no existe. No, sí existe. Si usted realmente quiere, existe, claro, pero cuando entra al Ministerio del Interior, finalmente, ¿en qué termina ese aumento? Tú sabes, ¿no? Yo sé dónde está ese aumento. Hay que preguntarle a los señores, a los asesores que metió el Partido Comunista en el Ministerio del Interior. Ahí hay una serie de planes e iniciativas que van a usar ese presupuesto y que no tienen mucho que ver con la seguridad tal como tú y yo la entendemos, como la entiende el país. Así es que... Es decir, si quieren aumentar seguridad en el presupuesto, aumenten los presupuestos para las instituciones que se dedican a seguridad, no aumenten el presupuesto de la Subsecretaría del Interior. Y entonces la oposición lo ha explicado mal, porque efectivamente empezaron en una polémica con la ministra Toá diciendo que no ha explicado cuál es la política nacional de seguridad, etcétera, pero expliquen bien que en el presupuesto el aumento de seguridad va dirigido a un ministerio político, no a las instituciones encargadas de seguridad. Y con eso me parece que se sale de la polémica, ¿no? Bueno, mira, la derecha, ya cuántas veces he dicho que es un patético montón. Bueno, en fin, no. En cuanto a la señora Toá, es una cantinfla, es un instrumento del Partido Comunista también. La que maneja el Ministerio del Interior no es ella, sino la persona que está detrás y las otras personas que metieron ahí. Que lo mismo que pasa en defensa, no es la señora Maya Fernández la que maneja eso, sino que el señor Alderstein y los otros que se metieron ahí. Hay un plan en gran escala que está operando, que la gente no lo conoce. Algunas instituciones lo conocen, sí, muy claramente. Pero en fin, dejémoslo ahí, dejemos esto. El programa ha llegado a su término. ¿Y querías decir algo más? Me quedo con mis 7 puntos, pero para el programa del jueves. Para el programa del jueves. Ok, estimados amigos, ¿qué más les puedo decir? Nada, ya no hay nada más que decir. Que tengan una buena semana, que pasen en la ola de calor. Puedes decir todo eso. Bueno, si quieren pasar la ola de calor como la gente, miclimo.com, como yo, por ejemplo. Yo estoy aquí muerto en la risa, no tengo ningún problema. Salgo a la calle y, bueno, cuando llego a salir, que no salgo nunca, me derrito. Pero acá estoy regia. Ya, estimados amigos, muchas gracias. Lo de muerto de la risa sí le podríamos revisar esa frase, ¿ah? Ya, bueno, estimados amigos, nos estamos viendo mañana.